de Colombia, esta semana se podría aprobar la reforma pensional. ¿En qué consiste esto? ¿Cuántos artículos han sido aprobados? ¿Qué comprende este 62% que ya pasó en el Congreso de la República? Tenemos a Iván Daniel Jaramillo, él es viceministro de Pensiones, junto aquí con nosotros. Iván Daniel, viceministro, muchísimo gusto tenerlo aquí con nosotros en DNews y empecemos a contarle a los televidentes de América Latina cuáles son los puntos de esta reforma. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos en Latinoamérica en DNews. La reforma está estructurada principalmente para pasar de un sistema de competencias entre un régimen público y un régimen privado a un sistema de pilares, en el que los colombianos y las colombianas van a cotizar obligatoriamente al régimen público hasta un umbral de 2,3 salarios mínimos, que es lo que se ha aprobado, y lo que devenga en exceso va a ir a un fondo privado. La idea es pasar de ese régimen de competencias que solo existe en Colombia y en Perú a un régimen de pilares que está transitando la mayoría de países del mundo a sistemas de reparto, sistemas públicos de administración para amparar los riesgos de invalidez, vejez y muerte de las y los colombianos. Expliquemos bien cómo es el tema de los topes y por qué esto ha sido una de las principales, uno de los principales puntos delicados que ha tenido la negociación de esta reforma. Claro, en Colombia lo denominamos el umbral. ¿Qué es esto? ¿Hasta dónde deben los colombianos y colombianas aportar obligatoriamente al Fondo Público de Pensiones, que es Colpensiones? Se había propuesto inicialmente 4 en la campaña presidencial, se redujo a 3 en la negociación y ahora está en 2,3 salarios mínimos. Es decir, hasta dónde debemos cotizar obligatoriamente al Fondo Público y en exceso debemos ir al Fondo Privado. Es una discusión para resolver el problema entre la disciplina fiscal del país, reducir los subsidios que están a pensiones y la garantía del principio de suficiencia, es decir, que las pensiones sean realmente comprensivas para acceder a las necesidades vitales de los ciudadanos, para que mantengan el poder adquisitivo y la capacidad de garantizar el mínimo vital de las y los ciudadanos. Esa tensión entre la disciplina fiscal y el enfoque social, hasta dónde debe ir el Estado y en exceso hasta dónde deben ir las cuentas individuales. Esa tensión se resuelve en este momento en la ponencia que se está debatiendo en el Congreso de la República en 2,3 salarios mínimos. ¿Cómo esperan, las nuevas generaciones que sea el tema de pensiones para ellos? Sí, hay un problema mundial, global, y es que hay una baja en las tasas de natalidad en todos los países, porque progresivamente las sociedades mutan a nuevos esquemas de familia, donde tener hijos no necesariamente termina siendo el común. Y hay problemas de extralongevidad, porque producto de los adelantos médicos, la mejora en la calidad de vida, las personas viven más. Esto se resuelve a través de distintas fórmulas. El proyecto está adoptando la fórmula de un fondo de ahorro del pilar contributivo, para que en el pilar al que vamos a aportar todos, al fondo público, haya una obligatoria disciplina de ahorro con reglas de gobierno corporativo que garanticen a las futuras generaciones unos recursos suficientes para pensionarse. Además, la reforma incluye una cláusula de revisión cada 4 años para ir midiendo de acuerdo a los factores demográficos en todos los países, pues como digo, aumento de la longevidad, disminución de la natalidad, migración hacia otras formas de trabajo. Bueno, todo eso se va a evaluar cada 4 años para dar un informe al presidente de la República y al Parlamento para tomar las medidas necesarias. Tenemos entonces casi 11 opciones de adoptar esta reforma, porque con este fondo de ahorro que estamos creando, estamos garantizando que a 2070, es decir, hace 40 años, estén los recursos para pagar las pensiones de las futuras generaciones. ¿Cómo es la relación pensión-sueldo? ¿Cómo es el porcentaje aquí en Colombia? En Colombia la relación pensión-sueldo depende del régimen al que pertenezcan los afiliados. En el régimen público la relación es del 65% al 80%. En el régimen privado va, dependiendo de lo que hayan ahorrado, entre el 25 y el 30%. Hay una diferencia muy evidente que determina que los ciudadanos cada vez migren más hacia el fondo público por las mejores tasas de reemplazo, como se denomina técnicamente, que da la relación sueldo-porcentaje de reconocimiento. O sea, dicho esto en lenguaje no técnico, quiere decir que lo que ustedes le están recomendando a los colombianos es que se pasen al sistema público para que reciban más pensión. Lo que está ocurriendo hoy es eso. Todos los colombianos están migrando al sistema público porque hay una mejor tasa de reconocimiento, hay mejor pensión. Por esa razón es que ese régimen de competencia entre el sistema público y el privado parece no ser eficiente, no ser recomendable. Por eso estamos migrando hacia un sistema de complementariedad, donde todos aportemos a un fondo público y en el exceso de un límite que estamos fijando en 2,3 salarios, vayamos todos a un fondo privado en cuentas de ahorro individual, para que esa selección no sea necesaria, porque genera problemas de arbitraje, problemas de selección, no suficiente asesoría y tenemos muchas dificultades
dificultades en el terreno práctico en Colombia en ese tema. ¿Y hacia dónde van las pensiones en Colombia? ¿Hacia un sistema mixto o netamente público? Hacia un sistema mixto está apostando la reforma. La reforma no está apostando por eliminar el sistema privado, está apostando porque se complementen, porque hay un sistema mixto o de pilares para que se garanticen los riesgos de invalidez, vejez y muerte de los ciudadanos en Colombia. ¿Qué otras modificaciones va a tener esa reforma? Además del tránsito al sistema de pilares, vamos a incluir un enfoque diferencial por género. Las mujeres van a ver reducida la exigencia para acceder a la pensión. En Colombia se exigen 1.300 semanas de cotización, esto es 26 años de cotización al sistema. Se va reduciendo progresivamente para mujeres hasta 1.000 semanas. En el mismo sentido, las mujeres van a tener la reducción de 50 semanas por hijo, es decir, 1 año por hijo hasta 3 hijos, reconociendo todos estos temas de cuidado que no han permitido en una sociedad con un patrón cultural machista, la inserción de las mujeres de forma correcta al mundo laboral. Reconociendo esas cargas de cuidado históricas, se reconoce el bono por hijo y se reconoce la reducción de semanas para las mujeres como requisito de acceso a la pensión. Ahora, hablemos del trámite en el Congreso. ¿En qué va el trámite? ¿Qué queda por aprobar y cuándo podría quedar la reforma aprobada? En Colombia, un proyecto de ley ordinario como es el que estamos presentando requiere 4 debates. En este momento está en el segundo debate en la plenaria del Senado de la República. Falta por aprobar 38 artículos. Una vez aprobados, debe ir a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Luego local va a la plenaria de la Cámara de Representantes. Todo esto debe ocurrir antes del 20 de junio, que es cuando termina la legislatura y donde tendríamos la fecha límite de acuerdo a lo previsto en la Ley Quinta, que es la ley que gobierna el procedimiento parlamentario en Colombia. Iván Daniel Jaramillo, viceministro de Pensiones, muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos de su tiempo aquí en DNews compartiendo esta valiosa información. Un saludo a todos y todas en el continente, un abrazo. Regresamos con ustedes y más noticias en el estudio. Estefanía Meira Cerantes para DNews Latinoamérica.